La verdad es que el único lugar seguro para tú refugiarte de Dios es refugiándote en Dios. Y es de lo que yo quisiera que hablemos en el día de hoy, hablando del arrepentimiento. Hablemos entonces en primer lugar del arrepentimiento de los incrédulos. El arrepentimiento de los incrédulos. Toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamentos, poseen mucha enseñanza importante acerca del arrepentimiento. Pero obviamente por causa del tiempo disponible me voy a limitar en esta primera sección a ver más las cosas del Nuevo Testamento. Van a ver ese énfasis en mis notas. Y tanto Cristo como los apóstoles hablan mucho de esto. Y yo quisiera ver en este aspecto del arrepentimiento de los incrédulos tres cosas. El arrepentimiento ordenado por Dios, mandado por Dios. El arrepentimiento explicado, para que estemos a unísono, el mismo tema, hablando todos de lo mismo, que el concepto de arrepentimiento que tengamos sea el que Dios tiene. Y el arrepentimiento recomendado. No solamente debemos arrepentirnos, sino ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que todos estemos seguros de que nos hemos arrepentido delante de Dios? Bueno, hay textos que nos ayudan a entender esas facetas que hemos mencionado del arrepentimiento. Veamos entonces en primer lugar que el arrepentimiento es algo ordenado, mandado por Dios. El arrepentimiento ordenado. Y un texto clásico para hablar de esto es Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Si tú tienes Biblia, abre tu Biblia en Hechos 17, 30. Si tienes la Biblia en tu dispositivo electrónico, enciéndelo y vea ese lugar. Pero quiero que leas este pasaje conmigo. Y si tienes a alguien al lado tuyo que no tiene Biblia, por favor muéstrale lo que dice este pasaje. Pero dice así la palabra del Señor. Hechos 17, versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Obviamente está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, pero el punto es, como dice allí el apóstol, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Y ese verbo que la Biblia de las Américas traduce declara, es traducido por la Reina Valera y por muchas otras versiones como manda. Manda, ordena. Esa palabra parangelo tiene el sentido de dar órdenes, dar instrucciones o dirigir con autoridad a que alguien haga algo. Aparece varias veces en el mismo libro de los Hechos, como en 1:4, cuando Jesús ordenó a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén. No fue una sugerencia, fue una orden. O como en 10:42, cuando les ordenó predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio no es opcional, es un mandato que el pueblo de Dios tiene. También aparece en 4:18, cuando las autoridades prohibieron a Pedro y a Juan predicar el Evangelio. Y aquí vemos ya una contradicción de órdenes, lo que decían las autoridades y lo que Dios les decía. Y por eso ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. También aparece ese verbo en 16:18, cuando en Filipos Pablo ordenó al demonio salir de una joven. Dice, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo instante. Esa es la palabra que aparece en Hechos 17, donde vemos a Dios ordenando, mandando a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. No es una opción. Podemos ver claramente que es algo necesario para la salvación. De manera que puedes preguntarte, ¿me he yo arrepentido o no? Porque Dios te manda. Dios nos manda a todos a arrepentirnos. No importa dónde vivas, no importa la edad, no importa el sexo. Todos tenemos que arrepentirnos delante de Dios. La pregunta es, ¿tú lo has hecho?
Vemos en las Escrituras cómo al inicio del ministerio de Juan el Bautista, de Jesús, de los apóstoles, siempre implicó la predicación del arrepentimiento. Vino Juan el Bautista y él les dijo, Mateo capítulo 3, versículo 2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el mismo inicio de su ministerio. Arrepentíos. Imperativo, orden. Tienen que arrepentirse, no es opcional. El Señor Jesús, cuando dio inicio a su ministerio, en Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje. Antes de su ascensión, el Señor dejó instrucciones claras a sus discípulos de cuál debía ser el mensaje que ellos debían proclamar. Y es que en su nombre, Lucas 24, 47, que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Debía predicarse el arrepentimiento. Y aún antes, él, cuando estaba todavía entrenándoles, que los envió a predicar, dice en el Evangelio de Marcos que ellos predicaban que todos se arrepintieran. Marcos 6, 12. O sea que ya desde antes el Señor les había dado instrucción de que predicaran arrepentimiento, pero antes de su ascensión, al irse, al encomendar a la iglesia qué mensaje debían de predicar, prediquen el arrepentimiento a todas las naciones. Exijan que se predique el arrepentimiento. Luego de la ascensión del Señor y de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el apóstol Pedro dio inicio a su ministerio, predicando igualmente el arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo mismo en el capítulo siguiente, Hechos 3, versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pero ven ustedes el énfasis, el inicio del ministerio de Juan, el inicio del ministerio de Jesús, el inicio del ministerio de los apóstoles, todos implicados, envueltos en este mensaje, en la proclamación de que el hombre necesita arrepentirse. Parece que es importante, parece que es esencial, parece que es crucial. ¿Te has arrepentido tú? ¿Te has arrepentido de tus pecados delante de Dios? Esto que es tan crucial para ellos es crucial para ti. Al ver este énfasis en todos ellos, es por eso que alguien ha llamado el arrepentimiento la primera palabra del mensaje del Evangelio. Porque lo primero que dijo Juan, lo primero que dijo Jesús, lo primero que dijeron los apóstoles, la primera palabra del mensaje del Evangelio. Lamentablemente, lo que para ellos era prioritario proclamar, hoy no es tan prioritario. Y hoy se plantea como una opción. Y si así hay personas que piensan que ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Yo soy un hombre que vive de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Y no ven la necesidad urgente como la vieron ellos del arrepentimiento. De manera que el mensaje que hoy nosotros como iglesia tenemos que predicar, el mensaje que hoy los pecadores necesitan escuchar es el mismo. Arrepentíos, arrepentíos. Y reitero que es un mandato para todos. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan.